Convocado a Juan Cheput, es ministro de Estado, es congresista, para analizar parte, ¿no?, de este mensaje presidencial. ¿Cómo está, estimado ingeniero Juan Cheput? Bienvenido a Sol TV, le saludo Joel Quesada. Que estén pasando unas lindas fiestas patrias. Bueno, felices la mayoría no estamos, ¿no? Hay una evidente crisis, ¿no? En el país, pero ¿qué le ha dejado este mensaje presidencial? ¿Qué destaca? ¿Qué rescata? 5 horas. ¿Lo escuchó completo? ¿Se fue? ¿Lo dejó en visto? ¿Cuál es su No, análisis? yo confieso que hubo momentos en los cuales me alejé, pues estaba siguiendo la política venezolana, el proceso de elecciones con amigos que están allá, amigos colombianos, Sí. entonces no estuve completamente atento, pero desde los primeros minutos ya me daba cuenta cuando se vio el bodoque que tenía por leer, porque se veía claramente en la señal televisiva, pues dije, eso definitivamente es un absurdo. Un completo absurdo, porque la cámara inclusive ponchó el tamaño de las letras y era fácil hacer un cálculo de por lo menos 3 horas y media. Al final me quedó chico, 5 horas, pero lo más grave de todo es que mucho papel y poco contenido. La presidenta debe entender que ella no sigue trabajando en la RENIEC, ella es presidente del Perú y por lo tanto un mensaje presidencial tiene que rendir cuentas, pero desde el punto de vista del impacto político que han tenido las medidas. No es una lista de lavandería. Igualmente, lo que se ofrece hacia adelante no es un nivel de detalle, de llegar al absurdo de decir hemos comprado betún para las botas de los militares. Es un asunto que tiene que ver con el impacto político también hacia adelante que van a tener las medidas con un sentido estratégico. Y como señalé, mil disculpas por continuar, como señalé, dije, es una brillante oportunidad para que la presidenta plantee 3, 4, 5 puntos de agenda en los cuales focalizarse y de esa manera darle rumbo al país. Al hablar de tantas cosas, como tú bien has dicho al inicio de esta conversación, no hay forma de quedarnos con una en la mente, pues son demasiadas cosas y muchas de ellas sin sentido. Dina Boluarte responsabilizó en el inicio de su discurso del desastre económico que atraviesa el país a la gestión de su socio Pedro Castillo, ¿no? Pero se olvidó de que ella fue ministra, estuvo sentada ahí comiendo Y con es el segunda gordito. vez que lo hace, y es segunda vez que lo hace. Es repetitiva hasta en eso, no tiene mayor creatividad. Eso demuestra que la crisis continúa, pues cuando empezó su mensaje del 28 de julio pasado, ya tenía ella 7, 8 meses en el poder y le echaba la culpa del desastre al señor Pedro Castillo, a pesar de haber estado con él y haber dicho contigo hasta la muerte, ¿no? Haberle jurado lealtad, lo apuñaló sin ningún tipo de misericordia. Entonces, para ella, no olvidemos, Castillo fue el culpable de la sonada violentista, lo tildó de golpista, de traicionar la causa de Perú Libre, ¿no? Entonces, ahora ha vuelto con la misma cantaleta, ¿por qué? Porque su gobierno es un fracaso, y es un fracaso por el nivel de ministros que tiene. Un ministro que le entrega ese bodoque de cosas a la presidenta es un ministro que no tiene sentido de lo político. Tú acabas de mencionar en la recapitulación que ella ofrece más hospitales. El problema del Perú, Joel, no son los hospitales, son la falta de médicos y medicinas. Médicos, citas y medicinas, que no hay. Hay una crisis en la adquisición de medicinas. Eso por poner un ejemplo. Y por otro lado, no dijo ni una sola palabra del gran problema que tiene el Perú y la región La Libertad, por ejemplo, y varias regiones en el Perú, que es la extorsión, que está destruyendo a la micro y pequeña empresa de una manera inmisericordia. Ni una palabra. Se dedicó a hablar tonterías que no tienen sentido, que le voy a cambiar el nombre al ministerio, que vamos a incendiar, o sea, cosas que no tienen ningún sentido y que no funcionan. Este punto, ¿no? Anunció el cambio de nombre, Ministerio del Interior, no le gusta, ahora se llamará Ministerio de la Seguridad Pública, ¿no? Le consultaba ayer a diferentes parlamentarios después de yo le digo fallido mensaje presidencial de Dina Boluarte, si esto ayudará, pues, ¿no? A reducir la inseguridad ciudadana, las extorsiones, por ejemplo, ¿no? El crimen organizado que se vive en Patadas, en Trujillo, ¿crees que así, cambiando de nombre, eh, vamos a amedrentar a los criminales en el país? No, de ninguna manera. Los únicos que estarán felices son los propietarios de las imprentas que hacen negocio con el Ministerio del Interior, porque van a empezar a mandar papeles a todas las comisarías, ¿no? Y cambiar los logos y todo ese tipo de cosas, cambiar los chalecos.
el gasto que va a haber solamente en el cambio de nombre es impresionante. Mm, Eso es corrupción. Pero Joel, mira, yo voy a insistir en algo que de repente la gente dice está exagerando, Juan, ¿no? O sea, no es así. Esto sucede porque no hay oposición, ni de los líderes políticos, ni del Congreso de la República. ujú, El papel que yo estoy haciendo acá, que es el de opinar y hacer política de opinión, es el mismo papel que hacen los congresistas. Son opinólogos con curul, nada más, porque no ejercen el poder, mm, no hacen ningún planteamiento. Ni los militares, ni los marinos que están en la Comisión de Defensa plantean una propuesta alterna a lo que acaba de decir la señora en el Ministerio del Interior. Están pintados en la pared allí y en la Comisión de Inteligencia. Eso por mm. poner un ejemplo específico, ¿no? Entonces, lo que está sucediéndole al Perú es simplemente la ausencia de oposición. Ese es el problema de fondo. Ministros incompetentes, bien sentados allí como Raúl Pérez Reyes, que cuando fue a Trujillo, y me lo han dicho los trujillanos, ni podía diferenciar los problemas del aeropuerto, porque no estaba al tanto, ni si había puerto o no había puerto, confundía el puerto de Salaberry con el puerto de Chico. O sea, un desastre total, Mm. ¿no? Ni siquiera estaba ubicado geográficamente. Pero Usted ha sido ministro de Estado, ¿no? Conoce la administración pública. Eh, ¿Qué piensa de este anuncio de creación del Ministerio de la Infraestructura, ¿no? Que según Boluarte va vamos a tener, se va a desaparecer Provías, entre otros no, mira, aún entidades del más, Estado, adscritos, ¿no? Y se va a reducir dos ministerios, ¿no? yo Pero tengo ¿qué? experiencia, te hablo Sí, como ingeniero y con la experiencia del caso, porque en el año 96, cuando se creó la Oficina de Normalización Previsional, esta era una dependencia de salud. En esa época se llamaba el IPS, a cargo de Luis Castañeda Loza. ajá. Y solamente el proceso de sacarlo de allí y ponerlo en el Ministerio de Economía y Finanzas duró como 7, 8 meses, con todos los cambios de sistemas y ese tipo de cosas. En un año preelectoral, que ya se está calentando cada vez más, con urgencias a la mano en el gasto público, fusionar dos ministerios, el de vivienda y el de transportes, que parece que van a ser la base, es un acto que va a generar, en primer lugar, que los ministros estén más preocupados de la función, ¿no? De tener que conjugarse, de unirse, que de trabajar. O sea, esto va a durar por lo menos un año Mm, y no va a tener mayor sentido. Y por otro lado, no va a haber ningún tipo de ahorro porque ella dice no vamos a despedir a nadie. Y ni siquiera ha mencionado si solamente se va a limitar a lo que es transportes y comunicaciones y vivienda, porque también agricultura tiene una sección donde hace obras, el Ministerio de Salud también tiene una sección también. donde hacen los Mm, hospitales y el Ministerio de Educación tiene PRONIET también. Eso también tendrían que pasar, pero no mm. ha dicho ni una palabra, ni siquiera hay un detalle. Y aún más, estimado Joel, hace menos de un año, el anterior premier, Alberto Tarola, cambió el nombre de la Autoridad de Reconstrucción por Cambios al nombre de Autoridad Alamín. de Ujú, Infraestructura. ujú, Y no han servido absolutamente para nada, sigue la misma mediocridad. mm. Entonces, un anuncio, faltando 20 meses para las elecciones, porque eso es lo que falta, 20 meses para el segundo domingo de abril del 2026, asumiendo que se queda, es un acto de gigantesca irresponsabilidad. Y ella Dice, misma, a sí. los 10 minutos de su mensaje, o 15, dijo, hemos cumplido solamente con el 36,6% de avance de obra, Mm. de ejecución presupuestal. O sea, reconoce que son mediocres, A lo reconoce que que va tienen del razón año, ¿no? Sí, de sí, lo a que va lo que del va del año. año. Y ella misma lo dijo. Deberíamos estar ya al 50 por lo menos, ¿no? Eh, 55-60 es lo que se estila porque, sí, ojo, pues, mira la irresponsabilidad de Dina Boluarte. Todo lo que ha dicho lo tiene que poner en el presupuesto de la República que se tiene que entregar según la Constitución este 30 de agosto como máximo. ujú. Y tú no has escuchado a ni un congresista que diga lo que yo estoy diciendo ahorita. Ni uno. Claro, es O sea, que de repente ni se ni acuerdan, ¿no? siquiera, Porque, seguro no revisaron, pues, ¿no? El avance de no, la ejecución no, pero no, del vamos al presupuesto hecho del de Estado. estos congresistas ni siquiera saben que el 30 de agosto todo lo que ha dicho Dina Boluarte tiene que estar en el presupuesto. Si un congresista hubiera dicho, bueno, yo no sé cómo va a meter 5.000 cosas en el presupuesto,
Ujú. Ya lo tiene que haber estudiado porque lo tiene que plantear. Si ella dice vamos a invertir en esto, vamos a invertir en el otro, vamos a hacer hospitales, APPs, etcétera, etcétera, bueno, todo eso tiene que estar reflejado en el presupuesto, Mm, desde que se claro, presente este 30 de agosto. ajá, Entonces, de es acuerdo, impresionante también el nivel de nuestros parlamentarios. Es de acuerdo. impresionante. Ya, Parados ahí con a su propósito, a gaseosa. propósito del Congreso, ya para terminar, porque viene Diego Bazán, Salguana, sé que la elección fue hace unos días, ¿no? Pero, ¿qué piensa de Eduardo Salguana, ¿no? Como presidente del Congreso? Bueno, mira, yo tengo una posición respecto a él diferente a la que he visto. Yo Ajá. creo en lo político y yo no creo que él se deje manejar, mangonear como los anteriores presidentes del Congreso, Williams, que se dejaba manejar por el fujimorismo, o el señor el Soto, que lo mangoneaba a Marta Moyano. En el caso de Saguana, ha sido congresista en el 90, parlamentario, fue ministro conmigo, él era ministro de Justicia y yo era ministro de Trabajo, y por lo menos en los asuntos políticos, yo no tengo ninguna duda que va a diferenciarse y va a tratar de no contaminar su imagen con ese tema de la minería ilegal. Mm. Y sobre todo va a marcar distancia de los apetitos que pueda haber presupuestarios de algunos parlamentarios o del mismo APP. En ese sentido, yo espero de que él tenga una posición absolutamente distinta a la de las anteriores. Le doy el beneficio de la duda a Lalo Sarguán. Bueno, hay que darle, ¿no? Porque lo anterior a él, es decir, Alejandro Soto, Un fue un desastre. desastre, ¿no? Fue un desastre, fue algo eh, nunca visto tampoco en el Congreso, ¿no? Parecía que estábamos en Venezuela. Y para terminar, ¿no? Venezuela, fraude, Maduro. Totalmente, lo he dicho desde hace 2 días. Mira, yo he hecho el seguimiento, yo he sido Ajá. personero técnico en el 2000, cuando nos enfrentamos a un fraudulento Alberto Fujimori, y fue Mm. igualito. En las encuestas Toledo le llevaba 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos. Así salió en la boca de urna en el conteo rápido, y luego la OMP dice, no, es al revés. Primero va Fujimori con 51 a 40. Exactamente lo mismo. Pero lo lamentable, y lo decía ayer con un amigo Vitocho cuando nos encontramos, es que la Comisión de Relaciones Exteriores no se pronuncia. Ellos dirán, no, es que no estamos juntos, que ayer no se han juntado, no se pueden ir a una sala a tomarse un café y decir, o hagamos un pronunciamiento exhortando a que se respeten los resultados electorales. No hay una posición. Y yo creo de que a diferencia de otros años Puede en que ingresar. Maduro hacía lo que se le daba la gana, hoy día tiene el rechazo del presidente Boric, del presidente Lula, de Gustavo Petro, de Andrés Ujú. Manuel López Obrador, de Kamala Harris en Estados Unidos. Entonces no las tiene todas consigo. Ha recibido solamente el apoyo de China y Rusia. Bolivia, Y ¿no? Bolivia. Bolivia. China, Rusia, Bolivia y Una Cuba. vergüenza, ¿no? La semana pasada estuve en Bolivia, hace 2 semanas, en La Paz, y la pobreza que está ahí, ni siquiera funcionaban las tarjetas de crédito, Ahora no había mira, dólares. la presidenta ha tenido que haber dicho ayer, y yo le exhorté en la mañana, y lo dije días anteriores, el gran problema de la migración. A nosotros nos interesa lo que pasa en Venezuela, pues puede significar que 5 millones de venezolanos salgan en el próximo año. Sí, pues. En el 2018 ganó Maduro, hizo fraude. El 2019 generó una crisis económica. El 2020, en plena pandemia, los venezolanos empezaron a ir a todos los países. Tú recordarás en la Panamericana Norte las colas de pobres Sí, venezolanos, no, una los crisis, campamentos. Lo mismo se puede repetir ahora. Y mientras el presidente de Colombia ha militarizado la frontera para evitar esa migración, acá estamos muy viendo de bien. que ni siquiera se trata el tema. Ujú. Excelente, excelente, Juan Sheput. Muchísimas gracias por este comentario, ¿no? Sobre, bueno, hemos hablado hasta de Venezuela. Es coyuntura, ¿no? Hay tantos Así venezolanos es. en el país y le agradezco muchísimo por Muchas este gracias a ti, contacto con Geray. la multiplataforma Azul. Gran Gracias abrazo. y felices fiestas.